Bueno, vamos entonces a preguntas en general, las que surjan. Hubo gente que me dijo que tenían preguntas del práctico 5, que es para la parte de lógica. No sé por dónde quieren que arranquemos. Si me proponen, propongo yo. El 7 y el 8, ¿lo han pensado? ¿Cómo hicieron con esos? ¿Alguno llegó al 7 y al 8? Bien. Acá hay alguno, claro, recién está empezando con el 5. Bueno, si quieren vamos al 4. A ver, el tema de con los tiempos están bien, eso no hay ningún problema porque ustedes han visto que los parciales, primero que no hay parcial de promoción y ustedes ya vieron que los parciales para acreditar la regularidad son parciales sencillos con los cuales con avanzar un poco con los temas centrales no van a tener ningún problema. Pero sí con el tiempo hay que ir completándolos porque efectivamente todos los temas en lo que es el examen final van a interesar todos los temas. O sea que todo bien con el tiempo, no tienen apuro. Pero vamos a tratar de ir avanzando sobre todos los prácticos. ¿Quieren entonces que hagamos algo del práctico 4 si quedó alguna duda? Todas las derivaciones naturales, todas salieron. Bien, el tema de transformar derivaciones. Ahí lo que plantea el práctico 5 es justamente que digamos, se da mucho que uno cuando está, que es les comentaba a Guido el otro día, que cuando uno está pensando en estructurar una prueba de una determinada proposición, a uno se le ocurre que si uno pudiera pasar de una proposición a otra con una derivación, entonces ya la prueba saldría, ¿tá? Por ejemplo, cuando uno dice, bueno, yo necesito acá no fi y no si, ¿está bien? Entonces, si yo pudiese pasar, pero yo lo que tengo como hipótesis es no fi o si. Y yo sé que estas dos proposiciones son lógicamente equivalentes. Entonces, si yo asumo que tengo una derivación que tomando como hipótesis me saca esta conclusión, yo pego
esta derivación en una derivación mayor, como puede ser, por ejemplo, si yo acá tuviese no phi y no psi, y de pronto de estas cosas derivo bottom con eliminación del implica. ¿Está bien? Y entonces la idea es, yo no sé lo que es esta derivación, no la conozco, pero asumiendo que existe esta derivación, yo puedo construir esta derivación más grande que dice que de aquí, con esta proposición y esta proposición, derivo bottom. Entonces uno, básicamente, unos bloques de prueba los puede pegar. Claro que la prueba no va a estar completa hasta que yo no reemplazo estos puntos suspensivos por el bloque completo que constituye esa demostración. Entonces, en el inciso A, por ejemplo, bueno, hagamos el A, hagamos algún otro. Por ejemplo, el inciso C. Después, si alguno quiere que hagamos otro particularmente, lo hacemos. El inciso C plantea que se tiene como hipótesis que conocemos una demostración que con hipótesis en gamma unión phi se logra derivar psi. Esto es lo que no sabemos, no conocemos, pero efectivamente sabemos que existe. ¿Tá? Entonces sabemos que existe una derivación de que tiene hipótesis en gamma y phi. ¿Tá? Por supuesto es una notación informal esta. Lo que sí sabemos es que la conclusión es psi, pero las hipótesis, ¿tá? Uno podría, de pronto, si uno quisiera hacer una notación informal un poquito más precisa, decir las hipótesis son phi1, phi-n y phi. Y acá ponemos que phi sub j pertenece a gamma. ¿Está bien? Solo tiene este bloque, un bloque que uno no conoce, que es la derivación de. Y si yo quisiera, utilizando este bloque, obtener una derivación de que gamma menos phi, ¿está bien? Esto es, evidentemente, acá gamma podría estar phi tranquilamente, ¿no? Una de estas podría ser también phi, no hay ningún problema con eso. Pero lo que quiero decir es que si yo tomo el conjunto como conjunto de hipótesis contenidas dentro de gamma, excluyendo a phi, entonces voy a poder demostrar que phi implica phi y phi implica psi. ¿Ah? Bien. Entonces, esto tengo que construir esta derivación. Tengo esto como insumo, puedo usar este bloque en algún momento, pero el resto tengo que complementar este bloque con una derivación de esto. Y efectivamente tengo que poder ver que las hipótesis de esta derivación que yo obtenga, que llamémosle de prima, van a estar acá adentro. Es decir, van a estar dentro de gamma, pero no van a tener ningún uso de phi. ¿Está bien? Bueno, entonces uno puede decir, bueno, la conclusión va a tener que ser lo que me piden. Entonces yo puedo proponer que voy a obtener esto como conclusión.
Bueno, ¿con qué regla voy a decir que construyo esta conclusión? ¿Qué regla le pongo acá? No hay muchas posibilidades. Introducción de Lie. Correcto. Acá no tengo ningún problema con poner introducción de Lie, porque fíjense que estas dos cosas yo las voy a poder obtener. No es que una cosa no constructiva que requiera reducción al absurdo, porque esto es una tautología, phi implica phi, y esto no es una tautología, pero yo tengo psi. Y si yo le antepongo el phi, puedo utilizar esta prueba para obtener psi. El phi implica psi. Entonces, bueno, acá voy a tener que probar. Phi implica phi, que esto es una tautología que fácilmente sabemos cómo construirle una prueba. Esto es la prueba de la tautología phi implica phi. Y acá yo tengo que tener una prueba de phi implica phi. Bueno, ¿qué aplicamos acá? Implica, introducción del implica. 2. Bueno, acá vamos a tener que poner una psi y habilito la posibilidad de tener como hipótesis, la hipótesis 2, que es phi. Bueno, aquí es donde yo ya no puedo seguir porque yo ya no sé lo que es psi. No estoy con un caso concreto, sino estoy tratando genéricamente con la metavariable phi. Pero yo sé que pasa esto. ¿Está bien? Yo sé que acá podemos poner la derivación de, y la derivación de tiene como conclusión a psi y tiene como hipótesis a phi 1, phi n y a phi. ¿Está bien? Bueno, pero cada ocurrencia de aquí, cada ocurrencia de acá, de phi, le pongo una clausura. Le pongo el corchete que corresponde a. Y acá es donde lo termino de hacer informalmente. Eventualmente, de estas, algunas podría ser phi. ¿Está bien? Entonces, aquí es donde está la informalidad de la notación. Uno tendría que efectivamente suponer si el J1, JR es igual a phi, la tengo que clausurar a todo. ¿Está bien? Entonces, uno de pronto podría escribir acá sencillamente, acá depende depende de cómo definamos esta notación informal. Yo podría aquí decir que esto es un conjunto de hipótesis y no una lista de hipótesis. Entonces, si yo definiera, me parece que es la forma más elegante de definir la notación informal.
si yo definiera que esto es el conjunto de hipótesis, entonces acá yo, al poner phi aquí y phi1, phi-n acá, ya estoy presuponiendo que phi1, phi-n son distintas son fórmulas distintas que phi. Y todas las ocurrencias de phi están representadas por esta ocurrencia. ¿Está bien? Pero fíjense que aquí nos metemos en el terreno de cómo definimos la notación informal. ¿Está? Los dispositivos que la metamatemática usa para referirse a este concepto matemático que es la prueba y a manipularlo. Yo diría que lo dejamos así, en donde esto representa el conjunto de fórmulas y por lo tanto acá presuponemos que phi sub i es distinto de phi. Son cosas que ocurren en gamma y son distintas de. Entonces, si vemos toda esta derivación entera, ahí vemos que acá no hay ninguna hipótesis y acá las hipótesis que parecen son cosas que están en gamma, pero que son distintas de phi. Por lo tanto, efectivamente, esta derivación que se obtiene utilizando la D un poquito alterada, porque fíjense que acá pongo la D, pero la altero un poco. La altero poniéndole los corchetes a donde está phi. ¿Está bien? Entonces, ese es el uso que permitimos de una notación que es informal. Es informal, pero es absolutamente clara y rigurosa. Esto es exactamente todo el mamotreto, todo el bloque que es la derivación de, en donde agarro todas las hojas en donde aparece phi y la clausuro poniéndole el corchete 2. Bueno, evidentemente uno podría definir una notación completamente formal para esto, ¿tá? Pero ahí es donde, hasta dónde lleva uno la capacidad de referirse a la manipulación que uno hace con los objetos matemáticos. ¿Está bien? Cuando de pronto incorporar una notación lo vuelve más oscuro que el uso informal, entonces conviene dejarlo así. Bueno, a esto se refiere el ejercicio 5, en relación a pegar pruebas, bloques de prueba para construir nuevos bloques. Bien, ¿algo más del práctico 4? Bueno, ya que estamos con esto de construir bloques, pruebas por bloque, díganme si hicieron bueno, hay alguien que ya me dijo que no, pero el resto, el ejercicio 4 del práctico 5.
Bueno, solo tengo dos respuestas y ambas negativas. Vayamos con el 4, pero yo no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. Dice, el primero, gamma, unión, no phi, inconsistente, implica que de gamma derivo phi. ¿Qué hacemos con eso? Acá nuevamente no sabemos, no sabemos lo que es phi, no vamos a poder construir una prueba completa. ¿Tá? Vamos a tener que utilizar el hecho de la existencia de ciertas pruebas que no conocemos y utilizar esas pruebas para construir en bloques otras pruebas que es lo que nos piden. Acá nos piden la existencia de una derivación. Entonces tenemos que decir cómo construir esa derivación. Bien. Sugerencia. Los dejo para no intimidarlos. 30 segundos y por el chat me dicen sugerencia. Ah, bueno, hay un aporte. R de gamma es inconsistente o gamma no es consistente. Bien. Si quieren lo hacemos así. Bien. Supongamos entonces los dos casos. Por supuesto que ya que es el aporte, lo vamos a seguir. Sea como sea, todo lo que se aporte va a ser seguido rajatabla. Entonces, gamma inconsistente gamma consistente. ¿De qué me sirve? ¿Qué ventaja tengo de considerar la posibilidad de que gamma sea inconsistente en sí? Efectivamente tiene una ventaja. Resolvemos el problema ahí, al salto. ¿Por qué? Porque se puede derivar cualquier cosa de, de los inconsistentes. Exacto. Bueno, ¿y cómo construimos esa derivación de cualquier cosa? Yo tengo hipótesis en gamma
¿Y cómo veo que puede derivar cada cosa? Porque ¿qué es lo que yo sí o sí derivo de gamma al ser inconsistente? Bottom. Voto. Bueno, y entonces, ¿por qué acá puedo poner cualquier cosa? ¿Aplicando qué regla? La reducción al absurdo. No, porque si yo aplicara reducción al absurdo, tendría que tener el no phi acá. Ah, lo estaba haciendo con gamma solo. Yo estaba, listo. Yo estaba pensando ya todo junto. ¿Qué regla es la que me permite derivar desde bottom cualquier cosa, pero sin cancelar nada? Bottom. Sí, correcto. Ahí ya, Felipe, vamos con eso. Pero efectivamente, acá la eliminación del bottom, hay una regla que es eliminación del bottom, que me permite sencillamente, si yo tengo bottom, tengo cualquier cosa. Y no se cancela nada ni nada. Entonces, efectivamente, yo acá tengo una derivación de lo que me pide. ¿Ah? Entonces, el caso inconsistente me requiere sencillamente aplicar la regla de introducción del bottom. Lo que acá me dice Felipe que hizo en general es lo que también va a servir para el caso gamma consistente. ¿Está bien? Entonces, después que hagamos este caso gamma consistente, uno saca la conclusión, como muchas veces pasa en matemática, uno de pronto divide en casos para facilitar la cosa y después logra una demostración para uno de los casos que se da cuenta que vale para todos. ¿Tá? Ahora cuando hagamos este gamma consistente, vamos a ver de que en realidad este razonamiento que hagamos sirve para todo. ¿Tá? Pero el razonamiento es correcto. ¿Tá? Y efectivamente acá lo que sugieren es, bueno, si gamma unión no phi es inconsistente, significa que yo tengo una prueba de, tomando como hipótesis phi 1, phi n y no phi, tengo una prueba de voto. ¿Tá? Esto donde las phi sub i pertenecen a gamma. ¿Tá? Tengo un logro, como este es inconsistente, utilizando n hipótesis de gamma y junto con hipótesis no phi, logro derivar voto. Entonces, efectivamente, al tener no phi, ahí sí puedo aplicar reducción al absurdo. Entonces, las hipótesis que quedaron a esta derivación son phi 1, phi n, que son todos pozos de gamma. Entonces, efectivamente, esta es una derivación que realiza aquella afirmación de que de gamma se deriva. Eh, bien, no vamos a seguir con el otro inciso, para los que no lo hicieron, pueden seguir avanzando ustedes. Bueno, propongan con qué seguimos.
Si quieren pegamos un salto si esto si esto lo quieren pensar ustedes, los que están atrasados, podemos pegar un salto al cálculo de autómata, lo que ustedes consideren. Si quieren, si no hay propuestas, repasemos un poquito la idea consistente maximal. ¿No? Pero no voy a hacerles ningún ejercicio. Voy a aprovechar algunos enunciados para empezar a pensar, repasando la idea consistente maximal, empezar a pensar qué se podría hacer en algún ejercicio. Pero no lo vamos a resolver. Para efectivamente los que no lo resolvieron no lo pueden hacer. Sencillamente empezar a discutirlo. Bien. Si uno quiere empezar a ver por dónde le entramos al 100, ¿qué saben ustedes de consistente maximal? ¿Qué me pueden decir de un consistente maximal? Para ver por dónde podemos empezar a pensar el 7A. Ya sabemos la definición primera de consistente maximal. Es una definición muy clara matemáticamente, pero que aporta poco a la hora de resolver cosas. Que es un consistente maximal, es un consistente maximal. O sea, es un conjunto consistente que es maximal en el poset de los subconjuntos de Pro, que es un elemento maximal. Entonces, claro, ese así aporta poco. Bueno, empecemos a ver cómo podemos agarrar ese concepto así medio matemáticamente muy claro, pero escurridizo. Bueno, el primer punto es usar el hecho de que efectivamente si cualquier cosa que le agregamos lo vuelve inconsistente. Una sola proposición que le agreguemos al consistente maximal lo vuelve inconsistente. Entonces vayamos viendo de los incisos. Cada inciso, bueno, me requerirá de pronto alguna propiedad particular. Pero hay algunos que se los podrán resolver sin usar demasiado. Con las propiedades básicas, allá algunos de los incisos los voy a poder resolver. Y otros me van a requerir propiedades un poquito más complejas. Pero bueno, el inciso A no me requiere mucho para resolverlo. Me pregunta, decida si las siguientes proposiciones están en gamma. Y el inciso A me dice no P0. Sin mayor esfuerzo podemos responder si no P0 está en gamma o no. No phi está en gamma porque en gamma está phi. No está en gamma porque gamma está phi, entonces phi y no phi podemos derivar bottom. ¿Está bien? Entonces, correcto, esa es una justificación.
no P0 no puede estar en gamma. Acá directamente lo que me pregunta es vos das un argumento general para ver si después a lo mejor se puede usar para otros. Para el caso del no P0 es no P0 no está en gamma. Porque lo que sí tenemos la certeza es de que P0 está en gamma. Entonces ahí no nos hace absolutamente nada. No necesitamos la maximalidad de gamma. Usamos solamente el hecho de que gamma es consistente y con eso ya descartamos la posibilidad de que no P0 esté en gamma. Porque si no, gamma sería inconsistente. Bien. Vayamos y, aunque sea empezar a discutir uno un poquito más complicado. Por ejemplo, ¿qué podremos decir del P3? ¿Podremos determinar si el P3 está o no está en gamma con la información que tenemos? ¿Qué les parece? Acá sí, ya vamos a necesitar meternos en propiedades un poquito más complejas de los consistentes máximos. Pero algo se puede decir. Acá dice Alexis, no P1 y P2 y P3 o P2. Correcto. Esas dos cosas están. Entonces, ¿qué me dice eso? Esa información es relevante. Pero hay que ver por qué es relevante esa información. ¿Ah? Por supuesto, además está decirles que vayan a las diapositivas o al apunte o a la carpeta o lo que sea, donde tienen lo que Pedro dio de consistente maximal, ¿no? Porque evidentemente ya cuando las cosas así de pronto se complican, ahí tenemos que usar algunos resultados de teórico, no nos va a salir desde la definición solamente. ¿Por qué te sugieren que esas dos cosas, Alexis, dicen algo acerca de la pertenencia al P3? Por lo pronto, a nivel lógico, ¿qué me dice eso? Si yo tengo esas dos cosas, ¿qué puedo decir del P3? Suponiendo que yo les pregunte, a ver, si esas dos cosas son verdaderas, ¿qué pueden decir ustedes del P2 y del P3? Ahí no me estoy metiendo con consistente, con nada. Diciendo, esas dos cosas son verdaderas, bueno, ¿cuál es el valor de verdad de P2 y cuál es el valor de verdad de P3? A ver, para que la negación de P1 implica P2 sea cierta. Ah, bueno, ahí ya lo
Lo escribió Alexis. Claro. Acá tenemos que la negación de P1 y P2 me limita mucho las posibilidades, me limita completamente las posibilidades. Para que el P1 implica P2 sea verdadero, tiene que darse efectivamente el P1 positivo, P1 1 verdadero y P2 falso. Entonces el P1 tiene que ser 1, P2 tiene que ser 0, y como el O es verdadero, el P3 tiene que ser 1. Entonces eso me limitó completamente las posibilidades. Bien, y entonces ahora, usando esa posibilidad, hay un par de resultados si usted agarra el texto en donde vieron consistente maximal, hay un par de resultados. Pueden utilizar una observación que hice yo el otro día cuando introduje el tema de la clase pasada, cuando introduje el tema de consistente maximal. Hay una observación que ahí nos serviría para resolverlo, o si no, alguno de los resultados que dio Pedro sobre el consistente maximal, para deducir sobre el P3. Por lo pronto les pregunto, ¿P2 puede estar en gamma? Esa es un poquito más fácil la pregunta. Más fácil que preguntar si P2 está en gamma, de P3 está en gamma, es preguntar si P2 está en gamma. No, correcto. ¿Qué pasaría si P2 está en gamma? Si suponemos que P2 está en gamma. Si tuviéramos que P2 está en gamma, ¿qué hacemos? Para llegar a una contradicción. No. La respuesta es no. Se puede derivar P1 implica P2. Correcto. Si P2 estuviese en gamma, entonces tengo esto que está en gamma, esto que está en gamma, voto. Entonces efectivamente P2 no puede estar en gamma. Bueno, entonces ahora ya queda, casi tenemos servido de qué pasa con, entonces ahora qué pasa con el P3. Acá que tenemos, acá por supuesto lo que tenemos es que P2 sabemos que P2 o P3, bueno, P3 o P2 está en gamma. Entonces,
Sabemos que P2 o P3 está en gamma. Sabemos que P2 no está en gamma. Y entonces ahora sí, cuando ustedes vayan y lean algún resultado importante sobre consistentes maximales, van a poder concluir qué pasa con P3. Ah, bueno, está acá, fíjense. No hay que hacerlo demasiado misterio. Fíjense el ejercicio 6. Digo, al menos para terminar el misterio por el inciso C. ¿Se entiende, no? ¿Vieron el ejercicio 6? Correcto. Si ya demostramos que P2 no está, porque si tuviese P2 derivaríamos bottom y no puede ser porque gamma es consistente. Pues bueno, el ejercicio 6 me dice justamente una propiedad de los consistentes maximales. Que si un O de dos proposiciones está en el conjunto consistente maximal, entonces una de las dos proposiciones tiene que estar. Bueno, en este caso tenemos que P2 o P3 está en el consistente maximal y P2 no está en el consistente maximal. Por lo tanto, P3 tiene que estar. Fíjense, hay muchos otros incisos y, por supuesto, y los otros incisos no tienen el O, con lo cual este argumento probablemente no sirva. Va a haber que usar otro argumento. Pero ustedes recuerden, conecto esto ya para terminar, conecto esta observación para encontrar un poquito de sentido a esa propiedad 6. Que de nuevo no la vamos a hacer, después la intentan ustedes y si no sale después otro día la grabamos. Pero, ¿qué dice gamma? El 6. Dice gamma consistente maximal. Entonces, phi o psi pertenece a gamma, si y solo si, phi pertenece a gamma o si pertenece a gamma. Entonces, en esta propiedad, para seguir encontrando el sentido de los consistentes maximales, el implica para acá es nada. El implica para acá no me dice mucho, sencillamente, porque si yo sé que si phi está en gamma, entonces quiere decir que phi, gamma es consistente, lo puedo hacer verdadero en una asignación, por lo tanto el O también lo voy a poder hacer verdadero, por lo tanto si es maximal va a tener que estar, porque si no yo lo podría agrandar, el consistente, con el O, si no estuviese. Pero efectivamente la que me dice mucho es para allá, ¿no? Están saturados los consistentes maximales, justamente por la propiedad de maximalidad. Entonces, si el O está, una de las dos tiene que estar. Y eso se conecta con esta propiedad que es fundamental, que yo les decía que tienen que tener en la cabeza. Que la maximalidad termina y cierra la idea esta de que si es consistente existe una asignación que lo valida. Bueno, cuando yo tomo un conjunto consistente maximal,
Entonces, el conjunto encuentra una asignación que lo valida. Bueno, el conjunto consistente maximal va a ser el conjunto de todas las proposiciones que son verdaderas en esa asignación. Con lo cual, si yo tomo un consistente maximal, significa que hay una única asignación que lo valida. Y el consistente maximal es el conjunto formado por todas las proposiciones que son verdaderas en esa asignación que lo valida. Es una propiedad muy fuerte que tiene solamente los consistentes maximales. En términos generales, si uno agarra un consistente, tiene una asignación que la valida, pero en términos generales va a tener infinitas asignaciones o muchas asignaciones que lo validan. El consistente maximal no, tiene una sola. Bueno, ya con esto traten de volver y de agarrarlo a los ejercicios 6, 7, 8. Así vamos empezando a avanzar un poquito sobre el tema de consistencia maximal, que es uno de los conceptos también importantes. Estamos entonces, nos vemos el viernes. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, adiós.